Buenas. Continuamos con Grecia. Ahora nos vamos ya a la época helenística, que recordemos que es el tercer periodo. Periodo arcaico, se forma la Hélade. Periodo clásico, Atenas, Esparta, las guerras contra los persas, las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Y ahora ya la época helenística. Esto empieza a finales del siglo V, después de la época clásica, cuando las polis se han enfrentado entre sí, sobre todo Atenas y Esparta con sus aliados, en las guerras del Peloponeso, y aunque ha ganado Esparta, al final todas las polis han quedado muy debilitadas y están en una crisis muy gorda. Al norte de lo que ahora es Grecia, había un territorio que se llamaba y se llama Macedonia. Ahí había un rey, Filipo II se llamaba, que decidió aprovechar la debilidad de las polis para crear un imperio. Y bueno, es lo que hizo. Creó un ejército bastante importante y a mediados del siglo IV, ya cuarto antes de Cristo, prácticamente conquistó todo. Salvo que en el 336 fue asesinado. ¿Qué ocurre? Que le sucede su hijo. Su hijo era jovencísimo, en aquel momento debía tener 20 años, si no recuerdo mal, pero había sido criado y educado para gobernar. Su hijo se llamaba Alejandro y pasará a la historia como Alejandro Magno. Magnum es una palabra que viene del latín, no del griego, y que quiere decir grande. Alejandro Magno será Alejandro el Grande. La figura de Alejandro Magno es importantísima, es una de las figuras más conocidas y más importantes de la historia de la humanidad. Y a pesar de su juventud, Alejandro, como digo, estaba muy preparado para asumir el trono, era un genio. Entre sus profesores, pues destacaba probablemente el mayor filósofo de todos los tiempos en la época griega, ¿no? O en el mundo griego, que era nada menos que Aristóteles. Bien, Alejandro se hace con el trono de su padre y decide continuar con las conquistas del padre, pero sobre todo decide vengarse de los persas y decide conquistar el imperio persa. Fijaos, Macedonia y Grecia, lo pequeñas que son. Mirad por favor el mapa que tenéis en la página 242 y mirad la enormidad del imperio persa. Alejandro no le preocupa. Alejandro cuenta con una innovación militar que había hecho su padre basándose en los hoplitas del siglo anterior, que es la falange macedónica. La tenéis también en el libro, en la página 242 arriba. Soldados apoyándose unos en otros, dotados de lanzas larguísimas, en las cuales pues las primeras filas, lo leéis, eran las que combatían, mientras que las otras con la lanza bajada hacían una especie de muro, eran prácticamente invencibles. Bien, con todo y con eso, nuestro amigo Alejandro empieza a tirar hacia el este, mirad el mapa que tenéis, es una barbaridad. Y en muy pocos años conquista todo lo que ahora es Turquía, todo lo que antes había sido Mesopotamia, mirad los ríos Tigris y Éufrates, conquista Egipto Alejandro Magno. Sigue hacia el este, va derrotando a los persas, primero en la batalla de Isos, luego en la batalla de Gaugamela, donde el propio rey persa tiene que huir porque si no le cruje el propio Alejandro, montado en un caballo que se llamaba Bucéfalo y que por lo que se dice tenía dedos en lugar de pezuñas, todo así muy misterioso, ¿no? Muy mágico. Y el tío consigue conquistar la capital de los persas, que es Persépolis, buscándola en el mapa. Y cuando termina dice, pues ya que estoy aquí, pues sigo. Y el tío sigue hacia el este, atraviesa todo lo que ahora es Afganistán y toda esa zona y llega hasta la actual India. Llega hasta la India, fijaos que llega hasta el río Indo. Y por allí va fundando el tío un montón de ciudades que la mayoría de ellas se llaman, como él, Alejandro. Alejandrópolis, Alejandría de Aria, Alejandría del Cáucaso, Alejandría de Macarene, lo que quieras, ¿vale? Aunque la ciudad más importante, que se llama Alejandría, existe todavía y es la segunda ciudad después del Cairo más importante del Egipto actual. Buscadla en el mapa que la tenéis ahí en la desembocadura del Nilo prácticamente. Con lo cual, fijaos, perdón, Alejandro Magno en muy poquitos años ha conseguido crear un imperio absolutamente asombroso, enorme, gigantesco. Todo el mundo considera a Alejandro Magno prácticamente un dios. Tenéis su cara en la página 243 en una moneda. Claro, es un retrato hecho en una moneda, donde aparece con unos cuernos, que son los cuernos de cordero que llevaba el dios Amón. Esta es una moneda que se hizo para que circulara por Egipto, y fijaos,
identifica a Alejandro Magno con un dios, nada menos que con el dios Amón. Yo creo que él mismo se creía también un poco medio dios y después, desde luego, los que le rodeaban también. En un momento dado vuelve a Babilonia para preparar la conquista de Arabia, de la península arábiga, que era lo que le quedaba de esa zona, y ahí muere, probablemente a causa de una enfermedad, posiblemente de la peste. Muere dejando un imperio brutal y muere solamente con 33 años. Fijaos lo que habría podido conseguir este hombre si hubiera vivido más. Muere con 33 años y su imperio, su enorme imperio, se lo van a repartir entre sus generales. Una de esas familias de generales serán los que gobiernen en Egipto, los que se queden en Egipto. Ese general se llamaba Ptolomeo, ¿suena? Con una P delante, pero es igual, Ptolomeo. Y al final esto sería la familia de la que desciende Cleopatra, que sería la última faraona de Egipto, que luego se enrollará con los romanos y ya veremos toda la película esa, ¿no? Pero en fin, tenemos todo ese pedazo de imperio creado por Alejandro Magno. Este imperio hizo que cambiaron un montón de cosas en el mundo antiguo. Y por eso se dice que durante el siglo IV y el siglo III, y en algunos sitios hasta más, entramos en un periodo que se llama el periodo helenístico. ¿Qué es el helenismo? Pues es el siguiente periodo de la historia griega y es el que se refiere al imperio de Alejandro. El helenismo es la mezcla de la cultura griega con las culturas de Oriente. Fijaos, Alejandro iba conquistando Persia, la India, Egipto, todo eso, y eso hacía que se mezclaran todas las culturas y todos los saberes y todas las ciencias de cada uno de los sitios se juntan todas. Eso es el helenismo. Y es un periodo de una brillantez cultural tremenda. La cultura griega se convierte en la cultura principal y la lengua griega se convierte en la lengua oficial también. Pero, fijaos, toda esta fusión hace que aparezcan un montón de innovaciones, de inventos, de teorías. Por ejemplo, aquí, en el helenismo, es cuando están los matemáticos Arquímedes, os sonará el teorema de Arquímedes, o Euclides, las matemáticas euclidianas o no euclidianas, para lo que gustan las mates, es genial. Para los geógrafos, pues tenemos uno de los mayores geógrafos de la historia, Eratóstenes. Eratóstenes fue un tío que con dos palitos consiguió demostrar que la Tierra era redonda, toma ya los terraplanistas, hace 2000 y pico años, y encima calculó el tamaño de la Tierra y se equivocó prácticamente en nada. Y lo hizo plantando un palito en el norte de Egipto, viendo la sombra que proyectaba el sol a determinada hora, y luego ese mismo palito, otro de igual tamaño, lo plantó varios cientos de kilómetros más al sur, el mismo día, al año siguiente, a la misma hora, vio la sombra del sol y dijo, las sombras son distintas, la Tierra es redonda. Y haciendo sus cálculos matemáticos dijo, y mide tanto, fijaos, helenísticos. ¿Qué más cosas había? Joder, pues mirad, el mundo helenístico era un mundo de ciudades, de grandes ciudades. Alejandro fundó un montón de ciudades y otras que había hizo que crecieran muchísimo, ¿no? Quizá la más importante o una de las más importantes sería Alejandría. En todas estas ciudades había bibliotecas. La biblioteca de Alejandría se considera que era una de las joyas del mundo antiguo. Miles, miles y miles de libros, en aquel momento eran rollos, no eran libros, de documentos donde estaban todos los conocimientos de Egipto, de Grecia, de Persia, de la India. Lamentablemente, esa biblioteca sería destruida después, con la llegada ya de la época cristiana, después de Cristo, sería quemada. Y todo eso, pues, o gran parte de todo eso se perdió. ¿Qué otras cosas había? Enormes puertos. El puerto de Alejandría era gigantesco. De hecho, estaba el faro de Alejandría, buscadlo por ahí, que era el que guiaba los barcos y que era una de las joyas de la ingeniería del mundo antiguo, una de las 7 maravillas también del mundo antiguo. Ese también se cayó, probablemente por un terremoto, pero debía ser absolutamente impactante. Hay quien dice que los espejos que tenía el faro de Alejandría arriba eran suficientes para concentrar la luz del sol y hacer una especie de rayo de luz concentrada que podía quemar cualquier barco que atacara el puerto. Eso nunca se comprobará y es difícil, pero investigad un poquito sobre el faro de Alejandría, que mola mucho. Como veis, la herencia de Alejandro Magno, la herencia del helenismo es absolutamente brutal. Estos reyes
llamados reyes o monarcas, monarca es lo mismo que rey, helenísticos, van a dividir, digamos, su imperio, ¿no? ¿Y qué destacaron? Pues destacaron Egipto, Mesopotamia, también Macedonia, pero yo creo que por encima de todos Egipto, con esa gran ciudad, con esa enorme ciudad que se llamaba Alejandría. Una breve recapitulación: historia de Grecia, 3 periodos. El arcaico, donde se hacen las polis y donde se empiezan a hacer colonias. Que alguno me ha dicho que las colonias son lo que te echas en la cabeza para oler bien. No seamos primarios, por favor. Una colonia es un territorio fundado por otro territorio principal. Una de esas colonias de los romanos, por cierto, que se llama Colonia, que es una ciudad alemana actualmente, es donde se inventó un agua que olía muy bien, que es el agua de Colonia. Y por eso lo que te echas para oler bien se llama Colonia. Pero por favor no confundamos. Bien, se me ha ido. Época arcaica, se fundan las polis, las colonias y todas estas cosas. Época clásica, Atenas, Esparta, las guerras del Peloponeso, las guerras médicas, el esplendor ateniense, la Acrópolis, el inicio del arte, de la filosofía. Época helenística, siglo IV, las polis se han enfrentado entre sí, se han deteriorado mucho, se han debilitado. Filipo de Macedonia empieza a construir un imperio donde nunca había habido nada, porque os acordáis que era la Hélade, cada uno iba a su aire. Ahora Filipo quiere hacer un imperio, pero se lo cargan. Y es su hijo, Alejandro Magno, el que haga no el imperio de su padre, sino mucho más. Un imperio gigantesco que llega desde, bueno, pillan también cosas en Italia, desde prácticamente Italia hasta el río Indo, hasta la India, y además hasta Egipto. Cuando ya Alejandro Magno muere, muy jovencito a los 33 años, este imperio se va a dividir entre sus generales, pero ese impacto cultural va a pervivir, y ese impacto cultural es lo que se llama el helenismo, con H. ¿Estamos? Pues muy prontito os diré lo que tenemos que hacer con este tema, porque os voy a hacer unos cuantos tests y alguna cosita más. Que sigáis bien. Hasta luego.